Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes. Es un gusto estar en Periodismo en Llamas una vez más, cada semana para poder abordar precisamente los temas de interés nacional, para ponerlos a consideración de ustedes, querida audiencia, como siempre digo, para que ustedes tengan la última palabra y ustedes saquen sus propias conclusiones. Agradecerles por siempre sintonizar estos espacios de educación política sobre estos temas que a veces se quedan en el camino o no alcanzamos a profundizar del todo, ya sea por una falta de información o por una falta de comprensión, en el sentido de que a veces ciertos temas se vuelven hasta cierto punto ininteligibles, pero se trata de hacerlo mejor, y de eso se trata estos espacios en Periodismo en Llamas, para poner a consideración de ustedes, querida audiencia. El día de hoy, esta noche, contamos con la participación de un invitado muy especial. Eh, Quisiera darle la bienvenida al abogado Néstor Tori Nostroza. Él es abogado en Derecho Constitucional. Actualmente está maestrando, corrígeme si me equivoco, estimado Néstor, Derecho Constitucional Comparado. Es un analista político muy destacado, ha tenido varias participaciones en otros medios digitales, así como también una creciente participación en Twitter, que creo que en estos tiempos la red social se ha vuelto bastante interactiva, y creo yo que, a mi juicio, a pesar de que es una selva digital y todo, pero creo que al final del camino siempre hay espacios y buenos referentes que siempre nos nutrimos de sus conocimientos para tratar de comprender qué es lo que está pasando. Y en ese sentido, el criterio de Néstor Tori Nostroza es muy importante, con quien vamos a compartir un diálogo esta noche sobre los temas que tenemos preparados ligados a la coyuntura nacional. Estimado Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, la señora te escucha. Mucho gusto, yo. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a tu audiencia. Correcto, estimado Néstor. Disculpa, creo que hay un audio en tu lado, creo que se oye un poco. No sé si podrías ayudarme con eso. Ahí no se escucha. Ahí Ahí, volvió el... Ahí te escucho, pero todavía se centrémonos escucha un aquí. poquito. Déjame, un momento. Bueno, hasta que nuestro invitado... ¿Me Ahí está. confirmas si es que ahí el sonido se ha ido? Perfecto. ¿Sí? Ok. Está perfecto, estimado Néstor, sí. Ya, ahora sí, entremos a la coyuntura. Pero antes, quisiera que nos pudieras explicar un poquito sobre esta eh, actuación que tuviste hace tiempo, y que quisiera darte paso para que nos puedas explicar un poco sobre esta demanda de inconstitucionalidad que presentaste ante la Corte Constitucional sobre este tema de la ley de defensa de la dolarización, que, como ya hemos abordado en espacios anteriores, consideramos que era una ley que vulneraba, al menos en la parte constitucional, el artículo 403, en la cual establecía básicamente de que era la Junta de Regulación Política y Monetaria la que establecía precisamente la política crediticia, monetaria y financiera, entre otras cosas, y que el presidente de la República tenía la última palabra en torno a las decisiones en materia económica. Quisiéramos preguntarte, Néstor, ¿qué pasó con esto? ¿Puedes abordarlo un poquito, por favor? Bien, es correcto lo que tú has dicho. Yo ingresé junto a un economista, su nombre es Carlos Miranda, una demanda de inconstitucionalidad en contra de esta ley de la defensa de la dolarización el 20 de mayo de este año. Hoy me llegó la notificación de que la demanda ha sido admitida a trámite. Esto no significa que se han pronunciado sobre el fondo del asunto, pero es el momento procesal, como dicen los abogados, para que la Presidencia de la República, la Asamblea Nacional, la Procuraduría General del Estado y todos quienes tengan interés en participar, ya sea apoyando la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley, presenten sus escritos y puedan participar en esto. Es más, aprovecho este espacio para invitar a todos los ciudadanos de a pie, de la academia, empresarios, políticos que quieran apoyar y sumarse como amigos de la Corte, amicus curiae, que puedan participar en esta demanda de inconstitucionalidad que definitivamente pues lesiona a los intereses de los ecuatorianos y afecta a los derechos constitucionales de todos nosotros. Sabemos que la cancha está inclinada, sabemos que tenemos todo en contra,
pero hay que agotar todos los esfuerzos que tenemos en el ámbito jurídico y eso es lo que trataremos de hacer. Correcto, estimado Néstor. Y ahora para entrar a los temas que tenemos preparados esta noche, quisiéramos hablar un poquito sobre el tema de la Contraloría, el tema del caso de Jorge Yunda, el tema del CIADE y por último el tema de la CONAIE y la Unidad ISA. Quisiera empezar por lo primero, que es el tema de la Contraloría. Para poner en contexto la situación y que la audiencia pueda conocer un poco, para poner precisamente en el debate público, es este tema de que durante estos últimos 4 años la Contraloría ha sufrido una desinstitucionalización en el sentido de que no tenemos un contralor titular que haya llegado por la forma legal. Recordemos que parte de las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana es precisamente designar a las autoridades de control a través de concursos de méritos y oposición. En este caso se encuentra el Contralor, el Defensor del Pueblo, la Fiscal General, entre otras autoridades. Pero desde el 2017, particularmente en junio, vemos que el Contralor subrogante, Pablo Celi, en buen romance se atribuyó funciones en el sentido de que desde la Contraloría General del Estado ha sido básicamente el Contralor titular sin que haya sido titularizado precisamente por la Asamblea Nacional o convocado a un concurso de méritos y oposición, y que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, liderado por el fallecido Julio César Trujillo, le blindó o le ratificó en el cargo hasta el año 2022 a través de una resolución en aquella época cuando estaba en funciones este consejo. Las actuaciones del Contralor Pablo Celi también han sido muy llamativas en el sentido de que, por ejemplo, en el año 2020 tuvo una participación totalmente polémica en el sentido de que a través de sus IRP o índices de responsabilidad penal o informes buscó la eliminación de partidos políticos para que no puedan presentarse en las elecciones de 2021. Recordemos que esa es una atribución del Consejo Nacional Electoral en la cual la Contraloría no tenía por qué inmiscuirse al menos en ese sentido, y lo cual, como bien ya sabemos todos los ecuatorianos, ocurrió un caos en el tema del proceso electoral, incluso hasta el día de la primera vuelta, y que incluso se llegó a generar este escándalo de que faltando una semana recién tenían que imprimir las papeletas porque no se había resuelto el tema de los parlamentarios andinos. Pero ahora tenemos este escándalo que involucra al Contralor en el sentido de que la Fiscalía General del Estado, en los allanamientos que hizo precisamente el día 13 de abril del 2021, si la memoria no me es infiel, en la cual se le abrió una investigación al Contralor por delincuencia organizada, por este caso denominado Las Torres, en la cual supuestamente se armó una estructura de corrupción que involucró al fallecido secretario general de la presidencia, Augusto Briones, y a varios funcionarios de Petroecuador, que ahí también estaba metido incluso el sobrino del Contralor General Pablo Celi, Raúl de la Torre. Y hasta el momento vemos que tenemos al Contralor que está en la cárcel 4 despachando, y vemos que también se generó este revuelo de que la subcontralora Valentina Zárate le estaba subrogando al Contralor subrogante, o sea, la subrogación de la subrogación, este pequeño trabalenguas que a veces se vuelve un poco engorroso. Y vemos que la situación es todavía caótica hasta el momento, y no vemos que todo está en el limbo, por así decirlo. Se ha escuchado de que se quiere buscar un juicio político en la Asamblea Nacional, pero vemos que también eso está como que todavía en veremos. Entonces, con todas estas cosas, quisiera preguntarte a ti, estimado Néstor, ¿cuál es el criterio jurídico? ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cuáles son las causas, los efectos en torno a este caso que sin duda algunas es un golpe lesivo a la institucionalidad de nuestro país? Bien, para analizar el tema de la Contraloría tenemos que remitirnos a su origen. En el 2017, días antes de que Lenín Moreno asuma la presidencia, se realizó a través del Consejo de Participación cesado por consulta popular el concurso de méritos y oposición para designar al titular de la Contraloría. Salió electo el señor Carlos Polit. Entonces, desde ese punto, hay que tener en cuenta que el titular hasta ahora de la Contraloría General del Estado, bueno, hasta ahora digo para que se entienda, porque fue cesado por el juicio político que se le siguió en julio de 2017, pero el titular de la Contraloría fue Carlos Polit Fayoni. Carlos Polit, siendo el titular de la Contraloría General del Estado, tiene la competencia para designar al subcontralor general del Estado o contralor subrogante, como nos hemos acostumbrado a escuchar. En uso de esas competencias designó en su momento a Pablo Celi, pero así también como lo designó, lo cesó.
y designó en su reemplazo a la abogada Sabeth Chamón. Sabemos lo que pasó después. El doctor Celi rompió la acción de personal donde lo destituían, desconoció la autoridad de la señora Chamón como contralora subrogante y bueno, el resto es historia. Pero ahí también hay que tener en cuenta lo siguiente. El problema de la Contraloría no viene por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio únicamente. El problema de la Contraloría arranca desde el momento en que el señor Celi rompe la acción de personal de su destitución y quienes estaban obligados a realizar el concurso de méritos y oposición para designar al reemplazo, no de Celi, sino de Polit ante la censura y destitución de la Asamblea Nacional, era el Consejo de Participación que estaba en funciones en ese momento, es decir, el anterior al transitorio. Como nos podemos dar cuenta, el problema de la Contraloría no arranca únicamente con el transitorio, arranca desde mucho antes. Ahora, políticamente sabemos que el señor Celi encontró apoyo en el presidente de la época, que era Lenín Moreno, la ministra de Justicia, porque no existía todavía el Ministerio de Gobierno, que fue la señora Rosana Alvarado, y luego, cuando se instaura el Trujillato, el Consejo Transitorio hace una resolución diciendo que lo ratifican en el cargo. Pero yo quiero ahondar en ese tema. ¿Por qué? Porque las competencias extraordinarias, y no estoy legitimando al Consejo de Participación Transitorio, yo he sido muy crítico, sostengo que fue un consejo inconstitucional, así como la consulta y referéndum que se nos hizo. Mi tema de tesis para graduarme de abogado fue ese tema. Yo sostengo que todo fue inconstitucional. Vivimos los legados de la inconstitucionalidad de Trujillo. Lo advertí en su momento, era estudiante, ahora lo puedo decir con más firmeza. Pero para regresar al tema, el Consejo Transitorio, a través de la consulta popular que se nos hizo y el famoso anexo 3, tuvo las siguientes competencias extraordinarias. 1, evaluar a las autoridades, y esto lo subrayo, evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado, es decir, el anterior al transitorio. Si es que no pasaban la evaluación, entonces los cesaban. Y una vez que hayan estado cesados, viene la tercera competencia, que es la de organizar el concurso para nombrar a los reemplazos. Bien. ¿Quién nombra a Celi? Vamos a suponer que Celi de verdad es el contralor. Olvidémonos de que rompió la acción de personal y de que está usurpando funciones hasta la fecha. Olvidémonos de eso. Vamos con que Celi es el contralor subrogante. Ok. ¿Quién nombra al contralor subrogante? Lo nombra el Contralor General del Estado titular. Es decir, la autoridad nominadora del contralor subrogante es el Contralor General del Estado titular. Y el mismo Consejo de Participación Transitorio reconoció que no estaba dentro de sus competencias evaluar y cesar a Celi, por cuanto en el caso de él no había operado la nominación a través del Consejo cesado, sino había operado la sucesión o subrogación cuyo ente nominador fue Carlos Polit y por eso no era competente para evaluarlo. Criterio que comparto. El Consejo Transitorio no tenía la competencia para evaluarlo, pero tampoco tenía la competencia para ratificarlo. En vista de que el Consejo de Participación cesado no organizó el concurso para reemplazar no a Celi, sino a Polit, este Consejo Transitorio era el llamado a hacer el concurso de participación para sacarlo a Celi y a su vez reemplazarlo a Polit. Es más, el concurso de méritos y oposición que tiene que hacer el Consejo actual no es para reemplazar a Polit, es para reemplazar, perdón, no es para reemplazar a Celi, es para reemplazarlo a Polit, ¿sí? Y aquí otra acotación. Cuando existe un contralor subrogante, dice la ley de la Contraloría y dice también el Estatuto Orgánico de Procesos de la Contraloría General del Estado, el subcontralor o contralor subrogante asume las competencias del contralor titular. Al asumir las competencias del contralor titular,
este tiene la competencia a su vez de nombrar a su subrogante. Es decir, el subrogante, mientras funge como Contralor General del Estado, tiene que nombrar a su subrogante, el subrogante del subrogante. Por eso es que el señor Celi nombró a la abogada Valentina Zárate, quien asumió la posición de Contralora General del Estado subrogante cuando el señor Celi fue privado de su libertad hasta hace unos días que la señora Zárate renunció. Y ahí otra acotación más. El Consejo de Participación Ciudadana actual, en una consulta que le hizo al Procurador General del Estado, le preguntó si es que tenía la competencia para encargar un contralor mientras hacen el concurso y designan el reemplazo de Celi. Es que no hay reemplazo a Celi, es reemplazo a Polit. Y el procurador le responde que no existe norma, y es verdad, que los faculte a encargar esa autoridad de control, ¿sí? Lo que corresponde, y dijo la Procuraduría General del Estado, y ratifica lo que he venido diciendo, lo que dice la ley y lo que dice el Estatuto Orgánico de Procesos de la Contraloría, era que la señora Zárate, al haber estado asumiendo el cargo de Contralora General del Estado, subrogante del subrogante Celi, que subrogó a Carlos Polit, nombre también a un subrogante, pero no lo hizo. Hasta donde sabemos, la señora Zárate no nombró a un subrogante, simplemente renunció sin dejar un subrogante ella por las competencias que asumió de Contralora General del Estado, y estamos en el problema que es de público conocimiento. Néstor, disculpa, hay dos temas que quisiera también abordarlos contigo. Es el tema este de que, por ejemplo, Carlos Polit, antes de que fuera cesado y destituido por la Asamblea Nacional en julio del 2017, de hecho, él, aparte de destituir o de despedir o removerlo a Pablo Celi como subcontralor, él designó a Sabet Chamón como la contralora subrogante, o sea, como nueva contralora subrogante del Estado. Entonces vemos que en estos días ha dado declaraciones interesantes de que, por ejemplo, a ella no la dejaban despachar, de que fue la policía y que incluso votaron a gente de la Contraloría por no alinearse a lo que decía el señor Pablo Celi. Es decir, un alboroto total para aquella época. Con todo esto que tú me has dicho, ¿dónde queda el papel de Sabet Chamón? ¿Acaso ella todavía puede ser contralora subrogante o ya no hay esa posibilidad? ¿Cuál es tu criterio al respecto, por un lado? Y por otro, ¿qué opinas de las declaraciones del procurador Íñigo Salvador, que dice de que ahora esto ha rebasado lo jurídico y que hay que ir a una solución política, que la Asamblea, el CEP, el Consejo de Participación y otros sectores se encarguen de nombrar al contralor? Cuando vemos que es el abogado del Estado el que se supone que debe manejarse con términos jurídicos, ahora dice que tiene que haber una solución política. Precisamente lo político es lo que ha llevado a la desinstitucionalización del Estado. Bien, la señora Sabet Chamón, como es de público conocimiento, fue designada como la subcontralora del señor Polit. No la dejaron asumir el cargo. Es más, ella salió de la Contraloría luego de eso. De tal manera que, aunque quisiera en este momento, ya no puede asumir el cargo que el señor Polit le dejó en su momento. Sin embargo, inmediatamente que Pablo Celi usurpa, ese es el término, usurpa el cargo de Contralor Subrogante del Estado, un abogado cuyo nombre no recuerdo en este momento, lo denunció por usurpación de funciones, y creo que esa investigación se está sustanciando en este momento. En contra de la señora Zárate también se está investigando el mismo delito de usurpación de funciones, precisamente porque el señor Polit nunca tuvo pues realmente esta calidad de contralor subrogante. Y eso puede traer muchas consecuencias. Por ejemplo, la nulidad de sus actos, la nulidad de las glosas que ha emitido, la nulidad de las órdenes de reintegro que ha hecho, los IRP que en su momento también emitió. Es más, la Asamblea Nacional, una vez que ya se decidió a darle trámite al juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre, dentro de las causales que le están siguiendo en este juicio político está usurpación de funciones, extralimitación de funciones, delincuencia organizada e intromisión en proceso electoral.
Correcto, estimado Néstor. Y en ese sentido, ¿qué es lo que tienen que hacer ahora las instituciones en ese sentido en torno a la Contraloría? Tiene que haber un nuevo Ok. concurso, tiene que, qué sé yo, pronunciarse el presidente de la República en torno a esta situación, la Asamblea Nacional tiene que, no sé, pronunciarse o ya dar trámite lo más rápido posible al juicio político. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? Bien, me había olvidado de contestarte esa pregunta. Como lo sostuve desde el inicio y lo sostengo hasta ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, los 3 consejos de participación ciudadana que han pasado por este tiempo, el cesado por el transitorio y el actual, que fue elegido de manera democrática, siempre tuvieron que realizar el concurso de méritos y oposición para designar al titular de la Contraloría General del Estado. Sin embargo, el actual Consejo de Participación tiene miedo, y lo digo entre comillas, tiene miedo de organizar el concurso por el supuesto blindaje que dio la Corte Constitucional designada por Trujillo, en donde dicen que quedaron con un candado constitucional todas las decisiones que hizo el Consejo Transitorio. Sin embargo, hay que leer la letra pequeña del dictamen de constitucionalidad que hizo la jueza ponente Teresa Núquez y con el voto favorable de todo el Pleno de la Corte Constitucional. ¿Qué dice ese dictamen de constitucionalidad? Hay que leer las letras pequeñas. ¿Quedan blindadas las decisiones del Consejo Transitorio? Sí, es verdad. ¿No las puede revisar el Consejo de Participación actual? Sí, es verdad. Pero la letra pequeña de ese dictamen dice que no se podrán revisar las decisiones del Consejo de Participación Transitorio siempre que hayan sido tomadas dentro del ámbito de sus competencias. Entonces, ¿cuáles eran las competencias del Consejo Transitorio? Lo dije al inicio. Evaluar a las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado. Cesarlas si es que no pasaban evaluación y designar a sus reemplazos. La pregunta lógica es, ¿Pablo Celi fue designado por el Consejo de Participación cesado? La respuesta es no. Por lo tanto, la decisión de haberlo ratificado en el cargo por parte del transitorio, ¿está sujeto a ese candado constitucional? No, no lo está. La ratificación que hizo el Consejo Transitorio, Pablo Celi, ¿fue dentro del ámbito de las competencias del Trujillato? No, tampoco, porque las competencias son las que estoy diciendo y que estaban en el famoso anexo 3. De tal manera que en el caso del Contralor General del Estado, el titular de la Contraloría General del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera está entrando a revisar una decisión, simplemente está ejerciendo sus competencias constitucionales de realizar el concurso para reemplazar a Pollitt, no a Celi, ¿sí? Porque la ratificación que le hizo el Trujillato a Celi no está dentro del ámbito de competencia que tenía este transitorio. Ahora, eso en lo jurídico, pero políticamente nadie quiere quemarse. Por eso es que no se ha hecho el concurso hasta este momento. Recién, y qué curioso que justo 2 días después de la segunda vuelta electoral estalla todo lo que es la Contraloría General del Estado y tratan de reemplazar a este señor Celi. La Asamblea Nacional hace mucho tiempo, no esta, porque esta recién está empezando, hace mucho tiempo que debió pronunciarse al respecto. Y por último, si ya estaba legitimado, entre comillas, con esta ratificación del Trujillato el señor Celi, hace mucho tiempo que debió haberse hecho el juicio político a Celi y buscar inmediatamente su reemplazo. Ahora lo que cabe es insistir en ese concurso de méritos y oposición, que desde mi punto de vista ni siquiera se necesita del juicio político, aunque probablemente va a terminar en la censura y destitución del señor Celi. Pero como digo, el Consejo de Participación siempre estuvo habilitado para hacer el concurso. Ahora veo también en el mismo Consejo de Participación Ciudadana, y escuchaba hoy, no sé si pueda decir el nombre del programa, escuchaba al consejero Dávalos en el programa de Jimmy Jairala decir que están tratando de exhortar a la Asamblea que haga una ley interpretativa para que sea la Asamblea quien le diga qué hacer. Pero eso es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos.
simplemente es un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos porque la Asamblea no tiene nada que interpretar. Se interpreta lo que está oscuro o poco claro, lo que está confuso. Pero en el caso de la Contraloría todo está muy claro. La sucesión o el reemplazo de la titularidad del Contralor General del Estado se la hace a través del concurso de méritos y de oposición, que está en la Constitución y que está en la ley de la Contraloría. Aquí no hay que buscar, y es más, también vi el oficio que envió el abogado Hernán Ulloa, respetable abogado, pero no concuerdo con lo que ha manifestado en su oficio dirigido a Guadalupe Llori, diciéndole que cree que se haga una mesa de crisis política en donde intervengan todas las funciones del Estado para designar un contralor encargado. Es que aquí nadie quiere quemarse. Nadie quiere quemarse, esa es la verdad. Políticamente nadie quiere quemarse. Pero si el derecho imperara, el concurso de méritos y de oposición para designar al contralor hace rato que debió iniciar y no debería haber ningún problema. Sí, aquí no es cuestión de mesas de crisis, que en realidad esas mesas de crisis es para poner a dedo a un encargado que ya tienen designado y que en Twitter eso se ha regado. Sabemos quién es. Participó en el gobierno de Lenín Moreno, tiene vínculos con una exministra notable del gobierno de Moreno. La audiencia sabrá a quién me refiero, pero eso es lo que tratan de hacer. Ahora, esta es una cuestión que no se ha dicho mucho, que yo la quiero traer a colación, quiero que se socialice, quiero que se difunda. ¿Por qué la Contraloría hoy por hoy, y no antes, hace un año, hace 2, hace 3, hace 4, que está el señor Celio usurpando el cargo, por qué la Contraloría no era tan importante? ¿Por qué ahora todos los sectores políticos se interesan en la Contraloría y los sectores políticos dominantes en este momento quieren cooptar esa institución? Fácil. Desde el mes de agosto de este año entra en vigencia la reforma a la Ley Orgánica de Contratación Pública. ¿Qué dice la reforma? La reforma le devuelve, después de muchísimos años, al Contralor la competencia de dar un dictamen favorable a todas y cada una de las contrataciones públicas que hagan las instituciones del Estado o quienes tienen el derecho de hacer contrataciones públicas con el Estado. Es decir, el Contralor se convertirá en una figura no solo jurídica, sino políticamente importante para los gobiernos de turno, seccionales y centrales. ¿Por qué? Porque por la mano de él, por el escritorio de él, va a pasar el visto bueno de decir esto se compra y esto no se compra. Y eso se lo hizo en el marco de un proyecto de ley supuestamente anticorrupción, pero lo que yo creo es que eso va a fomentar más bien la corrupción, viendo cómo están las cosas en la Contraloría. Por esa razón, creo yo también, es que la institución de la Contraloría se me fue la palabra, está tan cotizada en este momento. Los sectores políticos quieren cooptarla y una de las razones es esta. Correcto, estimado Néstor. Bastante interesante este último aporte que nos hace sobre el tema de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que sin duda alguna nos dejará para el debate público. Antes de pasar al siguiente tema, tenemos una interesante visualización. Laura Estef Vivanco Mendoza, quien siempre tiene la gentileza de escucharnos, nos manda saludos tanto a ti y a mí. Parecen gemelos, jiji, dice. Bueno, yo soy politólogo, mi contertulio aquí es abogado, así que bueno, yo conozco algo de leyes, pero no estoy tan especializado en el tema, pero igual trato de empaparme a diario sobre estos temas que sin duda algunas nos dejan para el debate público. Ahora, estimado Néstor, quisiera pasar a otro tema jurídico, y es el tema de la situación en Quito con Jorge Yunda. Para hacer un recuento histórico en este sentido, Jorge Yunda llegó a la alcaldía de Quito en 2019 con el 21.3% de la votación, siendo, según Fernando Carrión, la más baja en la historia de los comicios del municipio de Quito. Llegó con 3 concejales, entre ellos Santiago Guarderas, quien está próximo a asumir la alcaldía una vez que se resuelva este tema de esta notificación que le hizo el TSE, que es el Tribunal Contencioso Electoral, en el sentido de que reconoce la remoción que se le hizo al alcalde Yunda el mes pasado en el Consejo Cantonal de Quito, sobre este tema de que vulneró ciertos derechos de participación ciudadana y que no dio paso a esta asamblea ciudadana como tal.
Te quisiera preguntar, estimado Néstor, ¿cómo ves tú la situación jurídica del alcalde Jorge Yunda? ¿Qué es lo que viene después ahora, una vez que suba Santiago Guarderas? ¿Qué es lo que nos deja esto en el ámbito seccional? Bueno, es un grave precedente. Es un grave precedente porque definitivamente el hecho de que me haya escogido el 20%, el 21%, si no me equivoco, de la población, no significa que yo no merezca el cargo. En democracia se gana con un voto. ¿Y por qué digo que es un grave precedente y es necesario revisar los procesos de fiscalización de los municipios, especialmente de los municipios? Porque hay ciudades, hay cantones en donde hay apenas 5 concejales, de tal manera que si yo sumo 3 voluntades, lo sacan al alcalde. Con esto no estoy diciendo que no deban existir procesos de fiscalización y no estoy defendiendo tampoco al señor Yunda. Creo que su alcaldía ha sido una de las más cuestionadas, más polémicas, pero te decía esto porque creo que es momento de rever los procesos de fiscalización de los gobiernos seccionales, especialmente de los municipios. Se presta para mucha desigualdad. Ahora, entrando a lo jurídico, analizando el proceso de remoción del alcalde Yunda, creo yo que ha cumplido con todo lo que establece el Código Orgánico de Autonomía y Descentralización COTAD. En ese sentido, el Tribunal Contencioso Electoral ha ratificado aquello en la consulta que hizo el señor Yunda, ha dicho que se ha cumplido con el debido proceso y por lo tanto se ratifica su remoción. Ahora, aquí hay que hacer también una especificación. El señor Yunda interpuso una acción de protección en contra de la comisión de mesa, no contra el Consejo Metropolitano, sino contra la comisión de mesa. ¿Y esto qué significa? Cuando existe un proceso de remoción de la autoridad seccional, especialmente del Ejecutivo, se inicia con una denuncia. Y esa denuncia pasa luego a una comisión de mesa integrada por el vicealcalde, por 2 consejeros más, por 3 consejeros más, ¿sí? En esa comisión de mesa, pues, harán el informe donde evalúan la pertinencia o no de la remoción de la autoridad ejecutiva y esto luego del periodo de prueba pasa a conocimiento del Consejo Metropolitano, donde finalmente o se niega la remoción o se confirma la remoción. Ahora, el informe de mesa de la comisión de mesa es lo que ha impugnado en acción de protección el señor alcalde. Esa comisión de mesa y su informe no tienen efectos vinculantes, no es la decisión final, de tal manera que no tiene sentido que haya impugnado en acción de protección esa ni siquiera decisión, sino ese informe, esa recomendación, porque quien tiene la última palabra es el Consejo Metropolitano, conformado por los 21 ediles del Cantón de Quito, ¿sí? Esto lo digo porque si es que el señor alcalde o su defensa trata de aferrarse al cargo a través de este tipo de acciones judiciales, no lo va a conseguir. Seguramente en segunda instancia el Tribunal Provincial de Pichincha revocará la sentencia que se emitió en primera instancia dándole parcialmente la razón al señor Yunda. Y esto debe quedar como precedente de lo que no se debe hacer en derecho electoral, en derecho político, en derecho municipal. ¿Por qué? Porque los concejales, al igual que los asambleístas, solamente que a niveles seccionales, son quienes, a más de legisladores, son fiscalizadores. Y cuando se habla de un proceso de fiscalización, se está hablando de un proceso de control político. Y cuando existe un proceso de control político, definitivamente no podemos, como en un proceso judicial, mantener la neutralidad. Los concejales, y lo dice la doctrina, lo dice varias jurisprudencias del Tribunal Contencioso Electoral, de importantes organismos internacionales también, en los procesos políticos, una de las grandes diferencias y características
repito, a diferencia de los procesos judiciales, es la no neutralidad. De tal manera que si el señor alcalde impugnó el informe de mesa en la acción de protección que interpuso, porque los concejales no eran imparciales y decían a todo el mundo cuál iba a ser su decisión o cuál era su inclinación respecto de la situación de Yunda, está equivocado, porque es un proceso político, no es un proceso judicial. Si no, todos los juicios políticos, es más, ejemplo, si no, el juicio político a Pablo Celi es inconstitucional, porque sabemos de antemano la posición que tienen los asambleístas, que parece que va a ser un grupo muy importante, por no decir que quizás tengamos unanimidad en la censura de destitución de Celi, pero haciéndole la analogía con lo que está haciendo Yunda en acción de protección, de que son jueces no son jueces imparciales, entonces echemos al traste también el juicio político a Celi, porque ya sabemos cuál es la posición de los asambleístas. Dan entrevistas y dicen que vamos por la destitución, vamos por la censura. Es ilógico. Los procesos políticos no son procesos judiciales. En un proceso judicial, sin duda alguna, el juez no puede decir, en sus adentros obviamente tendrá su criterio, pero no puede decirle pues a las partes, yo estoy contigo, te voy a dar la razón a ti o te voy a dar la razón a ti. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Los procesos políticos, la característica principal de un proceso de control político, de fiscalización, es la no neutralidad, ¿sí? Por lo que hizo la jueza de primera instancia en acción de protección deja un grave precedente para quienes estudiamos derecho político y estamos metidos en el debate público sobre este tipo de temas. Correcto, estimado Néstor. Y en ese sentido, si bien es cierto, el alcalde Jorge Yunda arrancó con un porcentaje, como te lo decía al principio, bastante ilegítimo en el sentido de que nunca había pasado eso en la historia, pero vemos que tuvo ¿cómo te digo? Un primer momento interesante en el sentido de que asumió un liderazgo, tuvo varios puntos positivos. Fabricio Vera esta mañana decía de que, por ejemplo, el tema de la repavimentación integral de las calles, el tema de haber convocado a concursos de mérito de los administradores zonales, el tema también de el manejo de la pandemia durante los momentos más críticos entre marzo y abril, creo que fue una de las autoridades que tomó cartas en el asunto, pero vemos que ya durante el año del 2020 y principios de este año surgen estos escándalos, por ejemplo, de los chats de su hijo que supuestamente estaba involucrado en este tema de tráfico de influencias, también estaba el tema de que no, por ejemplo, el tema del metro de Quito, que hasta el sol de hoy no se lo ha inaugurado y que ha sido fruto de varias administraciones que han dejado a los quiteños como que en el limbo con ese tema, o como también este tema de las contrataciones ilícitas en las empresas públicas, donde se han investigado a varias personas cercanas al alcalde. Entonces vemos que todo esto conjuga como que el escenario para que de alguna manera se den razones para que se lo destituya al alcalde, pero ¿por qué tú crees que se toma más este tema de la participación ciudadana y no estos que son, a mi juicio, que son muchísimo más graves, en el sentido de que involucra no solamente a uno, sino a varias personas en el ámbito del manejo de la cosa pública? No sé qué opinas tú al respecto. Sencillo. Se van por esto de la falta de participación ciudadana porque es lo más fácil de probar. Sencillamente por eso. Ahora, por el tema de la corrupción, que bueno, todos gozamos de la presunción de inocencia. Entiendo que Fiscalía está tramitando el tema. Creo que ya hay audiencia de llamamiento a juicio en el caso del alcalde Yunda. La justicia tendrá que llevar su orden, tendrá que llegar a sentencia. Si es que es condenado por lo que se le está siguiendo, pues se rompe esa presunción de inocencia y definitivamente tiene un grado de culpabilidad. Ahora, hablando en temas de procesos de fiscalización a la interna ya del Consejo Metropolitano, el COTAC sí prevé la posibilidad de un proceso de remoción, un juicio político, entre comillas, municipal o seccional, mejor dicho, cuando la causal es por el despilfarro de bienes. Lo que sucede es que es totalmente vago, tal como está redactada la norma, es totalmente vaga, porque se presta a muchas interpretaciones. No se dice cómo debe probárselo, no se dice qué debemos considerar como despilfarro, porque a lo mejor, y me pongo en el absurdo, gastarme todo el presupuesto no sea un despilfarro. Quizás,
dependiendo de cómo tú lo quieras interpretar. Entonces, la norma del COTAT para este tema, para esta causal, no es totalmente clara. En ese caso sí debería existir pues una interpretación por parte de la Asamblea para que quede ya sin dudas a qué debo considerar como despilfarro. Entiendo que en su momento se intentó presentar una denuncia por esta causal que estoy mencionando en contra del alcalde Yunda, todavía es alcalde, hasta que no se ejecutaría la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Pero como te digo, lo más fácil de probar fue la falta de participación ciudadana, entiendo, en las sesiones de Consejo Metropolitano. Correcto, y ya para finalizar esto, ¿tú crees que esto marca un precedente en el sentido de que a cualquier alcalde en otro cantón del país se lo pueda remover bajo la misma circunstancia, por un lado, y por otro, ¿tú qué opinas de esto de que ha manifestado el alcalde Yunda de que se lo quieren tumbar y de que quieren buscar la alcaldía para, qué sé yo, por un tema de conflicto de intereses o por un tema de cálculo político de cara a las próximas seccionales del 2023? ¿Qué opinas tú al respecto? Bueno, sin duda que hay cálculos políticos de por medio. El señor Guarderas nunca ha negado su deseo de ser alcalde. Yo no necesito decir quiero ser alcalde para que la gente entienda que quiero ser alcalde. Sus actuaciones dicen más que sus palabras. El rostro que tiene o que tuvo el día de ayer cuando se supo la decisión del Tribunal Contencioso Electoral, pues lo dijo todo. Ahora, no sé si él tenga las intenciones de lanzarse en las siguientes seccionales. Él también es una autoridad muy cuestionada. Es más, también se lo denunció, solamente que no pasó. La comisión de mesa no calificó la denuncia en contra de Santiago Guarderas, pero eso ya también marca un precedente de que, a pesar de que está entrando por la sucesión legal, a él le toca ahora asumir la alcaldía, deja un precedente de que popularmente quizás no, la elección, si es que se atreve a lanzarse para alcalde, la elección no le sea favorable. Más bien, quienes pueden estar apuntando a una candidatura para la alcaldía de Quito, me atrevería a decir que quizás, y lo están pensando quienes lo denunciaron al señor Yunda, que son dos damas respetables. Bernardo Abad también está entre los famosos ahí Y que también. Bernardo Abad, sin duda, y Bernardo Abad. Correcto. Ahora, quiero entrar a otro tema, estimado Néstor, es el tema este del CIADI, que también generó mucho revuelo y que vemos que la resolución en la Corte Constitucional ya es un hecho. Pero para poner en contexto, si bien es cierto, Ecuador desde el año 1986, en el mes de febrero, si la memoria no me es infiel, durante la presidencia de León Febres Cordero, Ecuador ingresó al CIADI, que estuvo hasta el año 2009, hasta el gobierno del expresidente Correa. Vemos que durante el principio de esta década, de los años 2000, vemos que hubo una especie de campaña, hubo esta serie del caso de la Occidental, el caso Chevron, el caso Perenco, que generó esta campaña de contraarbitraje de inversión y la denuncia de los famosos tratados bilaterales de protección de inversión, con la cual el país se alejó de este planteamiento durante los últimos 12, 13 años, pero vemos que ahora Ecuador regresa de nuevo a este organismo internacional como parte del Banco Mundial. Si bien es cierto, esto forma parte de la política del presidente Guillermo Lasso, en el sentido de que quiere traer más mundo al Ecuador y más Ecuador en el mundo, y también buscar este acercamiento como un primer paso para ingresar a la Alianza del Pacífico, que es uno de sus ofrecimientos de campaña. La Corte Constitucional en su dictamen 521 TI/21 dictaminó básicamente de que no se necesitaba aprobación de la Asamblea Nacional para ratificar este convenio. También manifestó de que no se encuentra incurso en los supuestos contenidos del artículo 419 de la Constitución, que habla precisamente del hecho de que la Asamblea, hay casos en los cuales se refiere a la aprobación de la Asamblea Nacional para precisamente atribuir estas competencias del orden jurídico interno a un organismo internacional. En ese sentido, ¿qué opinas tú al respecto sobre este pronunciamiento de la Corte Constitucional al respecto? ¿Es válido? ¿Es legítimo? ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Aló? Sí, ¿se escucha? Sí, ahí te escuchamos. Sí, ok. Bien. Creo yo que el dictamen de la Corte Constitucional era algo que se esperaba, ¿sí?
y prácticamente ha sido una venia al gobierno de turno, ya que con este dictamen en donde confirman de que no se necesita la aprobación legislativa, están colaborando para el cumplimiento de un plan de gobierno que, queramos o no, una pequeña mayoría del pueblo ecuatoriano votó en las urnas. Pero entremos al análisis jurídico del tema. El CIADI es una cámara de conciliación y arbitraje. Y es una cámara de conciliación y arbitraje que nace por este convenio de arreglos de diferencias en materia de inversiones, ¿sí? El secretario jurídico de la presidencia, abogado Fabián Pozo, a quien respeto por su carrera en el derecho de competencia especialmente, lo seguí bastante cuando ha hecho sus ponencias, especialmente para la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, sostuvo que el convenio del CIADI no afectaba a lo preceptuado en el artículo 419 ni 422 de la Constitución, puesto que el mismo convenio en su preámbulo dice que la mera ratificación de este convenio no significa que estemos obligados a ir a la conciliación y al arbitraje. Bueno, aquí la pregunta es, ¿para qué firmamos entonces? Pues tú no firmas algo para no tomarlo luego. Es como que yo me compro un carro y nunca lo uso, ¿sí? Entonces, analizando ya constitucionalmente, tenemos dos constituciones, el 419 y el 422, si no me equivoco, sí, el 417, perdón, y el 422. Empecemos por el 422. El 422 es un artículo de la Constitución totalmente prohibitivo cuando existe cesión de jurisdicción soberana a estas instancias de arbitraje. Pero el artículo 422 también es, sí, el artículo 422 también es claro cuando dice que esa prohibición es únicamente en controversias que sean de carácter contractual o de índole comercial, ¿sí? Yo sostengo, y este es un criterio muy personal, muchos no lo comparten, cierta parte sí lo comparte, yo sostengo que las cuestiones de inversiones, por la naturaleza jurídica de las inversiones, no se adecúan a la prohibición del artículo 422. Una cosa es una controversia de carácter contractual y otra cosa es una controversia de índole comercial. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato en general y una cuestión de índole comercial? Que la ejecución de las obligaciones para las que yo me comprometo en este tipo de situaciones jurídicas son de cumplimiento mediato o inmediato. En cambio, cuando yo hablo de inversiones, si bien tiene en su esencia el consenso de las partes, ¿sí? En materia de inversiones, yo como inversor juego mucho a la incertidumbre y por lo tanto al riesgo, algo que no es característica del comercio ni de otro tipo de contratos. Por lo que, basándome en eso, y lo dice también el derecho internacional de inversiones, las controversias de inversiones no se encuentran prohibidas por la Constitución. Pero esto, si es que existiese un pronunciamiento de la Corte Constitucional en el sentido de que las controversias de inversiones se las debe entender dentro de estas prohibiciones del 422, obviamente pues no tendríamos nada que discutir y el convenio CIADI simplemente no tuvo que pasar. Al respecto, la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, en el 2018 formuló una consulta de interpretación constitucional a este artículo 422 y preguntó textualmente si debe entenderse dentro de lo que es controversias contractuales o de índole comercial, también a las controversias de inversiones. Hasta la fecha, 3 años después, la Corte Constitucional no ha respondido. Políticamente y jurídicamente, lo que tuvo que hacer la Asamblea era exhortarle, antes de que dictamine la constitucionalidad y la necesidad de la aprobación legislativa de este convenio CIADI, lo que tuvo que hacer la Asamblea es decirle a la Corte, te exhortamos, ahí sí los exhortos, porque la Asamblea está llena de exhortos que no sirven para nada en su mayoría.
Ahí sí tuvo que decirle a la Corte Constitucional, te exhortamos a que resuelvas esta consulta, porque tú vas a hacer un dictamen de constitucionalidad sobre algo que puede estar en contra con el pronunciamiento que ya tuviste que haber emitido y no has emitido. Ustedes lo pueden consultar en el portal de la Corte Constitucional. Desde 2018, la Asamblea consultó a la Corte si las inversiones deben entenderse asimiladas dentro de lo que es una controversia contractual o de índole comercial, según el artículo 422. Yo sostengo que mientras no exista pronunciamiento de la Corte que diga que las inversiones están dentro de estas prohibiciones, el convenio CIADI, al menos por ese artículo, no está prohibido. Pero regresemos al 417. El 417, específicamente el numeral 6, si no me equivoco, me corregirás, no tengo la Constitución a la mano y no soy de los abogados que se saben los artículos de memoria. Ese artículo dice que la Asamblea Nacional tiene que pronunciarse respecto de la aprobación de los tratados o instrumentos internacionales cuando, entre otras situaciones, cedan competencias del ordenamiento jurídico interno a instancias supranacionales o internacionales. Correcto. Algo así creo que dice. Sí, totalmente. 19. Ok, ya. Creo que no he cambiado el sentido de la norma, pero de acuerdo a ese artículo, a ese numeral en específico, el convenio CIADI sí hace que el ordenamiento jurídico interno ceda competencias propias a un organismo supranacional o internacional. ¿Cuál es la competencia propia en este caso del ordenamiento jurídico interno? La de juzgar y hacer cumplir lo que se está juzgando, ¿sí? Lo que los abogados decimos jurisdicción, la capacidad de juzgar y hacer ejecutar o de hacer cumplir lo juzgado, ¿sí? Para eso tenemos cortes propias. Pero si viene un tratado internacional que da la pauta o deja la puerta abierta, ¿para qué? Si es que el Estado, porque esta ha sido la defensa de la Presidencia de la República, si es que el Estado acepta en cada contrato que va a firmar con algún inversionista de que vamos a ir al arbitraje del CIADI, obviamente pues que estás cediendo jurisdicción. Yo no necesito que la Constitución me diga que se necesita aprobación de la Asamblea en cada tratado internacional en donde posiblemente pueda ceder jurisdicción interna o competencias del ordenamiento jurídico interno a instancias internacionales. No. Basta con que la Constitución diga, si es que vas a ceder competencias internas a organismos internacionales, tienes que pasar por la Asamblea Nacional. En ese sentido, yo creo que la Corte Constitucional tuvo que fallar a favor de que esto pase por la Asamblea. Y ya si la Asamblea, de acuerdo a las mayorías móviles que estamos viendo, aprobaba la aprobación de este, valga la redundancia, de este convenio internacional, bueno, pues ya tuvimos el debate democrático, dicen algunos, pero se necesitaba que la Corte Constitucional se pronuncie afirmativamente de la aprobación, de la necesidad de la aprobación legislativa. Yo rescato los criterios de los jueces Ramiro Ávila y Enrique Herrería, me sorprende Enrique Herrería, pero rescato su criterio constitucional en donde ellos dijeron que sí se necesitaba de la aprobación legislativa para que el convenio CIADI siga su curso de aprobación, ¿sí? Y pueda entrar en vigencia. Ahora, bien, la Corte Constitucional en algo sí fue clara y fue al decir que cada TBI, cada tratado bilateral de inversión, tendrá que pasar por la Corte Constitucional a ver si es que estamos o no cediendo jurisdicción interna o competencias internas a estos organismos internacionales. Y quiero terminar esta parte con la exposición que hizo el juez Ávila, Santamaría y Herrería Bonet en sus votos salvados. Y algo muy interesante, muchos organismos internacionales o negocios internacionales que hacen los estados tienen obligatoriamente la cláusula de ir al arbitraje del CIADI. Por eso es que ellos dicen que esto había que evaluarlo de manera integral. Había que analizar de manera integral la Constitución y de manera integral las repercusiones que la firma de este convenio podía acarrear.
y decían ellos, por ejemplo, para el convenio XYZ, obligatoriamente tienes que estar en el CIADI porque obligatoriamente vas a ir a arbitraje internacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues la Corte Constitucional debió aprobar la necesidad de aprobación legislativa, vale la redundancia, en el tema del convenio del CIADI, porque si bien no está prohibido, de acuerdo al artículo 422 de la Constitución, sí se enmarca dentro de las causales del artículo 419, numeral 6. Correcto, estimado Néstor. Tengo dos preguntas que quisiera consultarte a ti, que es algo que me genera duda en el sentido de que, por un lado, ¿cuáles son los beneficios de haber formado parte del CIADI entre 1986 y 2009? Muchos críticos y defensores de tanto de ingresar al CIADI cuanto de no estarlo, por ejemplo, la parte contraria dice que no, que esto faculta de que el Estado siga perdiendo más juicios en el plano internacional, como fue el caso de Chevron, como fue el caso de Perenco, que al último el Estado va a tener que pagar más de 400 millones de dólares, mientras que por otro lado los señores del gobierno dicen de que esto va a traer empleo, va a fomentar competitividad, va a traer inversión extranjera y que es una de las razones por las cuales Ecuador no ha podido recibir inversión extranjera en los últimos 14 años. Entonces, te pregunto a ti, ¿cuáles han sido los beneficios de haber formado parte del CIADI? ¿Ha sido positivo o negativo para el Ecuador? Bueno, positivo definitivamente ha sido para quienes han estado cercanos a la Cámara de Arbitraje. Es más, yo escuchaba la otra vez, no sé si fue en este medio, creo que sí, yo escuchaba al doctor Tandazo y el doctor Tandazo sacaba los laudos arbitrales que se han sustanciado en el CIADI y muchos de los árbitros que han intervenido en los procesos arbitrales han sido abogados ecuatorianos. Por respeto, no voy a decir sus nombres. Son muy conocidos, son los famosos notables, especialmente de Guayaquil. Para ellos sí ha sido positivo definitivamente, porque su honorario no ha de haber sido solamente de unas 2 o 3 cifras, ni de 4, ha de haber sido de mucho más. Entonces, positivo para ellos, sin duda que lo fue. Negativo para el Ecuador, pero también era la época política que vivíamos. Eran momentos neoliberales muy duros. Creo que todavía no estamos en ese proceso, no estamos en esa época. Estamos regresando, sí. Recién estamos implementando a través del gobierno estas políticas neoliberales, pero todavía no estamos viviendo otra vez ese neoliberalismo puro y duro que tanto nos afectó y que parte de su agenda pues es este tema de los convenios internacionales de arbitraje, en donde el discurso político que ellos tienen es que eso favorece la inversión extranjera, pero también es cuestión de estadísticas. Y con esto no estoy defendiendo tampoco al gobierno anterior, porque yo nunca he participado en el gobierno anterior, si tengo que juzgarlo lo juzgo, y al anterior me refiero a Correa, porque creo que Moreno ya pasó a la historia de una manera muy negativa. Hay que ver las estadísticas. ¿Con quién hemos tenido más inversión extranjera? Precisamente con países en los que no hemos tenido estos compromisos internacionales, de tal manera que se cae ese argumento de que mientras más convenios internacionales en materia de arbitraje tengas, más inversión extranjera vas a recibir. Lo que pasa es que también el inversor quiere entrar no hablemos solo del inversor, hablemos de las transnacionales, de los multilaterales. Quieren entrar al Ecuador y quieren poner sus reglas, tampoco es así, pues hay que tener un poco de soberanía. Correcto, Néstor. Y ahora sí, mi última pregunta en torno a este tema. Siempre me hago dudas con esto de la Corte Constitucional y la Constitución de la República. ¿Quién tiene más peso? Porque se supone que la Corte Constitucional es la única que puede interpretar la Constitución. Pero, por ejemplo, cuando la Constitución dice una cosa y la Corte la interpreta de otra manera, ¿no se genera acaso un conflicto de interpretación? Quisiera hacerte esta duda que siempre me hago, Néstor, porque cuando la Corte Constitucional dice algo, entonces todo el mundo lo aplaude dependiendo si es que le conviene o no, pero cuando falla a favor o en contra, entonces, la Corte es lo peor del mundo o la Corte es lo mejor del mundo. Entonces, ¿cómo entender este conflicto de interpretación? Lamentablemente, John, la Corte Constitucional es la única institución habilitada por nuestra Constitución que puede interpretar la Constitución.
es la única. Yo siempre hago la analogía con la religión. ¿Quién es el que puede interpretar la Biblia, la palabra de Dios? ¿Quién vigila a los vigilantes? Como dice un cómic. El sacerdote, el papa. Igualmente es en la Constitución. ¿Quién interpreta la Constitución? La Corte Constitucional. ¿Sí? Ahora bien, la Corte Constitucional está integrada por 9 jueces, son seres humanos, tienen sus posiciones políticas y tienen sus posiciones jurídicas, y obviamente pues que las consultas o los temas, las acciones, las demandas que les llegan a los despachos son eminentemente eh, políticas. Son jurídicas sin duda alguna, pero tienen contenido político. Mira, por ejemplo, la demanda que he planteado por inconstitucional de la ley de defensa de la dolarización. Claro que tiene asidero jurídico, pero también tiene un componente político, y eso es innegable. ¿En qué momento político se aprobó y en qué momento político se está aprobando? El día de ayer, y no entro mucho en ese detalle porque es más temas económicos, pero el día de ayer empezó el cumplimiento ya de esa ley de defensa de la dolarización. El Banco Central transfirió las acciones a título de compraventa de CFN, CONAFIPS y Banecuador, si no me equivoco, al Ministerio de Finanzas. Y esa compraventa es hasta el año 2035 con 4 años de gracia. Empezamos a pagar en 2025. En 2025 justamente cuando hay un nuevo gobierno. O sea, coincidencias en Pascuales, dice el dicho, ¿no? Entonces, la Corte Constitucional, como está formada por seres humanos que tienen sus posiciones ideológicas en lo jurídico y en lo político, y como son los únicos habilitados para interpretar la Constitución, sin duda alguna, pues que pueden interpretar en contra de la misma Constitución. Mira, por ejemplo, a más del dictamen del CIADI, que creo que fallaron en contra de la Constitución, tenemos también el dictamen, el blindaje al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio y todas sus decisiones. Eso es totalmente inconstitucional. Las instancias administrativas, los órganos del Estado, entre esos el Consejo de Participación Ciudadana, tienen algo que se llama principio de autotutela administrativa. Esto quiere decir que yo puedo revisar mis mismos actos, pero viene la Corte Constitucional y dice, no, no van a poder. O sea, eso es fallar en contra de la Constitución. Que en algún momento recuperaremos la razón, el orden, ojalá que sí, y ojalá que esa Corte Constitucional, si es que se sigue llamando así, pueda reemplazar esas posiciones que al momento de hoy pues son de obligatorio cumplimiento y nos guste o no pues tenemos que acatarlas. Correcto, estimado Néstor. Y ahora el último tema que quisiera abordar contigo es este tema de la CONAIE y Leonidas Issa. Esta semana resultó electo Leonidas Issa por una aplastante mayoría como presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Vemos que, por ejemplo, esto ha generado muchas críticas, ha despertado muchos señalamientos en la prensa. Por ejemplo, vemos que Leonidas Issa, quien ha sido una persona que tuvo un protagonismo en octubre del 2019, quien encabezó las protestas de octubre del 2019 junto a Jaime Vargas en su momento, buscó precisamente esa derogatoria del decreto 883, que al final sí se dio, pero luego la administración del presidente Moreno puso un decreto muchísimo más fuerte, que era el 1158, que dicho sea de paso, ese es el decreto que está buscando Leonidas Issa, que se derogue, y que incluso le ha manifestado públicamente al presidente Guillermo Lasso que derogue esa medida porque pone precisamente los precios en lo que dicta el plano internacional, el mercado internacional. Y que entre otras cosas ese decreto decía básicamente de que los actores de la cadena de comercialización son los que serán los encargados de fijar los precios y tarifas de todos los componentes de los combustibles, del diésel, la super, la extra, gas doméstico, gas licuado, etcétera, etcétera. ¿Qué sensación o qué te genera esta nueva, este actor político que es Leonidas Issa? ¿Tú crees que jugará un rol importante de aquí para las próximas para las próximas elecciones presidenciales de 2025? ¿Tú cómo ves el papel de Leonidas Issa en el actual momento político? Bueno, en primer lugar, no hay que asegurar elecciones presidenciales en el año 2025. ¿Quién sabe si se adelante? Pues no, Se puede no tocar sé, granizo. no sé la razón, o no me quiero atrever a decirla, por la que se puedan adelantar elecciones, pero es una posibilidad. Creo yo que no hay que confundir
CONAIE con Pachacutic. Creo yo que no hay que confundir CONAIE con Pachacutic. Muchos dicen que Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, pero si fuese brazo político de la CONAIE, y la CONAIE tiene causas justas, su historia y su filosofía es totalmente contraria a lo que Pachacutic hace en los hechos y ha venido haciendo en los hechos, de tal manera que me ratifico en que no hay que confundir CONAIE con Pachacutic. Claro, y Vemos que Pachacutic... aparte que no es lo Sí, mismo las bases que la dirigencia, o sea, las bases son las comunas, los pueblos así chiquitos, la es. gente que se organiza, entonces, y la dirigencia puede decir cualquier cosa, pero las bases son las que te dicen, oye, pararnos bolas. Así es. Bueno, y Pachacutic, además, hay que tener en cuenta, no está formado solamente por el movimiento indígena. Pachacutic está formado por maestros, especialmente los que salieron de MPD o de la UNE, cierto grupo de transportistas y hasta personas que son totalmente extrañas a lo que promulga o debería promulgar el movimiento indígena de Pachacutic. No quiero decir los nombres, pero hay personas que simplemente ahí no tienen nada que hacer. Ya tú te imaginarás a quiénes yo me estoy refiriendo. Pero Claro. bueno, regresando a la CONAIE. Respecto de la CONAIE, y ahora Leonidas Issa, su presidente, que fue una persona que aglutinó bastante popularidad, no sé si apoyo, pero sí popularidad en las revueltas de octubre de 2019, siempre he sostenido que él se convertirá en el principal opositor del presidente Lasso. Ni siquiera el correísmo, que políticamente es el primer llamado a ser el opositor del gobierno. En este momento yo veo muy difuso, muy opaco el comportamiento de la bancada correísta, y con esto no estoy diciendo que no estén cumpliendo con su mandato, con sus electores, más allá de este asambleísta apellido León, que ha decidido ser independiente, pero falta una dirigencia política, falta una cabeza política, una coordinación política al interior de la bancada. Y eso incluso puede traer consecuencias en las siguientes elecciones. Cuando uno no tiene coordinación, simplemente tiene el riesgo de perderse, ¿sí? En ese sentido, pues creo yo el movimiento indígena, CONAIE, o Pachacutic, puede convertirse en la principal fuerza de oposición del gobierno. Y esto también se lo escuchaba a Jacobo García, un interesante politólogo, bastante tuitero, también. Él sostenía aquello y yo me sumo a esa posición. Mire, por ejemplo, Leonidas Issa y la CONAIE, incluso la señora María Augusta, no recuerdo el apellido, María Vicenta Andrade creo que es, que también estuvo de candidata a la presidencia de la CONAIE, tienen posiciones muy claras, puedo estar equivocado en el nombre, me disculpo. Es Zenaida. Sí, Zenaida ok. Andrade. Bueno, creo que es Vicenta, asegurémonos de eso para no hablar mal, pero en todo caso, tanto Leonidas Issa como esta señora, que fue candidata a la presidencia, tienen posiciones muy claras y tienen una agenda muy clara respecto de las políticas que quieren implementar en la CONAIE, y todas son en contra de las políticas que pretende imponer el gobierno. Eso no lo hemos visto por parte de las bancadas de la Asamblea. Sí, es verdad, han dicho que se van a oponer a las concesiones, se van a oponer a las privatizaciones, que hay líneas rojas en materia de educación superior, pero de discursos y de palabras bonitas, eh, cualquiera las hace, pero acciones concretas, como la que ha hecho, por ejemplo, ya Leonidas Issa y la CONAIE, ejemplo, en la movilización importante en contra del alza de los combustibles del 11 de junio pasado, eso ya es un termómetro político. El señor Lasso debe estar muy atento a cuáles van a ser sus pasos para no provocar una explosión social. Yo sostenía en tiempos en que
el señor Nebot y el señor Lasso todavía aliados en la presidencia de la República, que eso incluso podía provocar en su momento una implosión por una lucha de protagonismos. Creo que la implosión se dio antes de lo previsto. Ahora los socialcristianos son oposición del gobierno del señor Lasso. Entonces, este razonamiento lo hago porque en el momento en que el movimiento indígena, si es que acaso llegase a haber esta explosión social, no van a estar solos, no van a estar solos, ¿sí? Correcto, se llama Zenaida Yazakama, la nueva vicepresidenta de la CONAIE, por si acaso. La vicepresidenta, pero la que era candidata a la presidencia era María Vicenta Andrade Chalán, sí, Sí, ella era la candidata. Incluso creo en la posición más radical que la de Leonidas Issa, pero se correcto. Sí. Sí, totalmente. Néstor, quisiera hacerte otra pregunta. ¿Tú crees que este es el momento de una nueva izquierda? Porque, por ejemplo, le escuchaba a Leonidas Issa en una entrevista que le hizo, por ejemplo, en Pichincha Universal, que él decía de que sí, que es el momento de que, por ejemplo, se eliminen las perezas y todo lo demás, pero igual también todavía está esta pugna de, por ejemplo, entre correísmo y anticorreísmo, de que, por ejemplo, no me siento con ellos, pero sí con los de acá, entonces se genera más polarizaciones y división, y que tras las elecciones del 2021, por ejemplo, se vio de que Javier Herbas de la Izquierda Democrática y Yacu Pérez de Pachacutic sacaron unos porcentajes sumamente interesantes, en la cual, por ejemplo, decía Caroline Ávila y Paulina Recalde, de Perfiles de Opinión, decían de que, por ejemplo, esto demuestra de que ya la pugna entre estas dos corrientes o posiciones ya como que está perdiendo peso, y es como que un nuevo momento político que podría vivir el Ecuador, aunque obviamente poniendo los pies en la tierra sabemos de que esto en realidad va a seguir, y probablemente tal vez hasta los años 30, como le decía Mauro Andino en una entrevista anterior. Entonces, ¿tú cómo ves esto? ¿Crees que es el nuevo momento de una nueva izquierda, en el sentido de que ya no se piense solamente en el sector del correísmo, Revolución Ciudadana, UNES? Bien, yo creo que estas discusiones abstractas de izquierda o derecha ya están caducas, están caducas. Para la doctrina, para la filosofía política, pues seguirán encasillándonos en izquierda o derecha, pero en la realidad ecuatoriana, aterrizando a lo que sucede en el Ecuador, lo cierto es que estamos en un momento histórico, político, en el que o eres correísta o eres anticorreísta. Y eres correísta muchas veces sin serlo, ¿sí? Simplemente si criticas al gobierno, ya eres un correísta. Estamos en ese absurdo en estos momentos políticos. Pero respondiendo a tu pregunta de si es necesaria una nueva izquierda, y entendiendo a izquierda como lo que hoy por hoy se está difundiendo, que es la izquierda, que prácticamente es ser progresista, ¿sí? Creo yo que sí es el momento político para que todas las tendencias de izquierda o del progresismo, digámoslo así mejor, del progresismo, renueven sus rostros, ¿sí? Ahora, hablando específicamente del correísmo, perdón, yo escuchaba cuando recién hubo la segunda vuelta electoral y ganó el señor Lasso, obviamente por esto del sentimiento de la derrota, la frustración electoral, muchos decían es que es momento de un correísmo sin Correa. Eso, desde mi punto de vista, es absurdo, es ilógico, es incoherente, es irracional. Mira, por ejemplo, el caso argentino. Hasta hoy se habla de peronismo, hasta hoy está en el gobierno la corriente peronista. A lo que voy es que no puede haber una corriente política sin la presencia, si es que está vivo, o sin la imagen, si es que ya no está, del que fue su propulsor. En este caso, no puede existir un correísmo sin Correa. Ahora, Néstor, disculpa, o sea, sí. pero en ese sentido, ¿tú no crees que debería haber quizás la formación de cuadros o relevos A generacionales eso para voy. que pueda continuar precisamente ese proyecto político que algún partido político, independientemente de la ideología política, crea, y para que perdure con el paso del tiempo? Porque uno de los problemas que hemos tenido como América Latina y del Ecuador particularmente es este tema de los populismos, los caudillismos, los caciquismos, y es lo que impide que la gente precisamente participe en política, más que nada los jóvenes, y se arma este problema de que los partidos solamente se activan cada 4 años en época de elecciones, cuando deberían ser escuelas de formación política.
Precisamente a eso voy, precisamente a eso voy. Como te decía, pues, no puede hablarse, en este caso estoy diciendo el caso puntual, ¿ya? No puede hablarse de un correísmo sin Correa. Sea que esté vivo o sea que esté muerto, no puede hablarse de un correísmo sin Correa. Pero esto no debe significar que la agenda política o que la filosofía con la que se fundó el correísmo o revolución ciudadana o progresismo o como quiera decírselo, ya tenga que ser invariable, no, al contrario, sea la corriente que sea, de izquierda o de derecha, sea el cuadro político fundador o inspirador que tenga, la izquierda o la derecha, ambas están obligadas a formar nuevos cuadros, a actualizar sus filosofías políticas, a actualizar cuáles van a ser sus propuestas a futuro. Y eso se hace con formación política. Precisamente como tú decías, nuestro sistema de partidos, lamentablemente, especialmente en América Latina, nuestro sistema de partidos es caudillista y se activa cada 4 años. Y tenemos en las papeletas electorales a las personas que la cabeza del partido dijo que tiene que ir en la papeleta. Y muchas veces, esas cabezas que han puesto a los candidatos en la papeleta se han equivocado porque resulta que ese candidato resulta electo y mañana, más tarde, se va con la oposición. Entonces, responsabilidad de nuestros políticos y de las personas que hacemos opinión política, opinión jurídica, que está muy ligado a lo político, es involucrarnos, y aquí estoy siendo romántico, a mí generalmente no me gusta analizar la política de manera romántica, porque el deber ser es muy bonito, pero la realpolitik es totalmente distinta. La labor de nosotros como opinólogos, generadores de opinión, como quiera decírselo, analistas políticos, abogados, politólogos, economistas, etcétera. La labor, si es que quieren participar en política, es crear opinión y hacer formación política desde las bases, porque desde ahí saldrán los nuevos cuadros, siempre teniendo el respeto que merece la persona que inspiró esa corriente política, pero también actualizándola, Quizás en su momento, y puede ser que esté hablando de un absurdo, quizás en su momento la izquierda jamás habría apoyado el tema de un matrimonio igualitario, pero poco a poco pues los tiempos cambian, las corrientes cambian, las ideas cambian, se habla bastante de la analogía que dice que las ideas tienen vida propia, y es verdad porque las ideas cambian dependiendo de la época. Hoy por hoy, quienes aglutinan esto de los matrimonios igualitarios, los famosos pro aborto, en donde me encasillo, están encasillados en la izquierda, pero quizás hace unos 30, 40, 50 años eso era impensable. Pero Néstor, o sea, ahí sí yo tengo que discrepar un poco porque me parece un poco injusto que solo por estos temas ya te encasillen de izquierda, porque se ha visto, por ejemplo, yo conozco gente de derecha que apoya, por ejemplo, el matrimonio igualitario y el derecho al aborto. Entonces, yo creo que más bien hay matices en ese sentido, hay corrientes que son disidentes, o sea, uno puede ser de izquierda, puede apoyar la intervención del Estado, puede apoyar programas de asistencia social, pero obviamente eso no quiere decir de que automáticamente ya tiene que arraigarse ponerse en un trajecito, como yo siempre digo popularmente, sino que hay matices en el sentido de que tú puedes tomar ciertos postulados, pero obviamente que eso no te haga salirte de ciertas líneas rojas, al menos en tema de disciplina partidista, para que puedas tener coherencia en tu discurso y en la praxis, que es lo que siempre se habla en ciencia política. Yo estoy de acuerdo contigo. Es lo que yo dije al inicio. Lamentablemente estamos en momentos políticos en donde si tú piensas de una u otra manera, te encasillan en un sector de la política. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo conozco personas que dicen ser de la derecha, de esa derecha libertaria, que están a favor de lo que tú acabas de mencionar. Pero también te dije lo siguiente. Lamentablemente estamos en momentos en donde si tú apoyas una u otra cosa, eres de izquierda o eres de derecha, ¿sí? Por eso inicié este tema
diciendo que estos debates son abstractos, ya no deberíamos hablar ni de izquierdas ni de derechas, pero obviamente pues esto va a quedar pues para la doctrina, para la filosofía política, y bueno, quizás nunca termine este debate y quizás siempre nos tengamos que seguir ubicando si estamos a la izquierda o estamos a la derecha. Claro, o sea, y aparte yo siempre he manifestado en estos espacios que tener una ideología política no es mala, más bien yo personalmente creo que todas las ideologías políticas tienen su razón de ser, cada quien busca, cada una de las corrientes políticas busca a la final del día el bienestar de toda la población a su manera, o sea, la derecha o los liberales, ¿qué te dicen? Vamos a generar prosperidad y riqueza, pero reduciendo el Estado. La izquierda te dice, vamos a generar riqueza y prosperidad, pero vamos a intervenir en la economía, vamos a intervenir con una planificación económica, etcétera, etcétera. Entonces yo sí creo que en ese sentido los debates políticos tienen que elevarse un poquito más y de una vez por todas quizás dejar esos maniqueísmos de que si no estás de acuerdo con lo que yo pienso eres mi enemigo o ya no te voy a volver a hablar porque pensamos distinto. O sea, yo creo que hay que elevar el nivel de la política e intercambiar ideas y no balas, que es lo que siempre manifiesto en estos espacios. Estimado Néstor, créeme que ha sido una maravillosa tertulia esta noche, compartir contigo el panel sobre estos temas de interés nacional, esperando que no sea la última ocasión. Las puertas siempre estarán abiertas, siempre procuro compartir con la ciudadanía estos espacios de educación política para que puedan nutrirse, puedan tener una idea de lo que está pasando y que no pierdan la capacidad de asombro, que es lo que siempre manifiesto en estos espacios. Tu mensaje final a la ciudadanía, estimado Néstor. Mi mensaje final, que no se dejen de educar, no dejen de ver noticias, incluso la de la prensa tradicional, porque uno mientras más vea, tiene más material para poder criticar. Y activémonos, critiquemos, opinemos, y es la única manera de salir adelante. No tengamos miedo a desafiar el poder. Yo lo estoy haciendo, como se dice de manera romántica, desde mi trinchera. Sé que tengo todo en contra, bueno, no todo en contra, pero más cosas en contra que a favor. Y bueno, si me permites en este último minuto, pedirle a tu audiencia, si es que en tu audiencia, seguro que sí, hay ciudadanos interesados en apoyar como amicus curiae, amigos de la Corte, en la inconstitucionalidad de la ley de la defensa de la dolarización, que lo hagan. Si es que desde la academia pueden hacerlo, si tú desde tu posición también puedes hacerlo, empresarios, porque hay empresarios, a los empresarios tampoco hay que satanizarlos como los que siempre van a estar en contra de todo, no, hay empresarios, conozco empresarios que son buenos, ¿ya? Así es. Políticos que estoy seguro que ven también tu canal, los invito a que participen en esta demanda que nos va a beneficiar a todos. Si nosotros queremos defender a la dolarización a través de una ley, hagámoslo, pero una ley que sea soberana, que defienda nuestra independencia de los organismos internacionales y no una ley de defensa de la dolarización que defiende no la dolarización de los ecuatorianos, sino la dolarización del Fondo Monetario Internacional y sus tentáculos en la economía nacional. Esa dolarización no es la que hay que defender. La dolarización que hay que defender es la nuestra, con la que poco a poco, bien o mal, saldremos adelante. Ya digo, si se necesita de una ley para defender la dolarización, está bien, hagámosla, con la participación de todos, con una asamblea que razone, y una ley soberana, una ley de defensa de la dolarización que sea soberana y no impuesta por organismos internacionales como el FMI, que en su momento, en la audiencia, cuando nos llamen, lo probaremos. Correcto, estimado Néstor. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación, esperando que la audiencia haya aprendido un poco sobre lo que hemos venido abordando aquí y más que nada que puedan investigar un poquito más, que es lo que siempre digo, que no se queden nunca con la noticia chiquita y que puedan profundizar, puedan contrastar siempre la información y que puedan demostrar lo que ustedes puedan investigar y que a la final saquen sus propias conclusiones. Como siempre digo, la idea es intercambiar ideas, no balas, y más que nada mostrarnos siempre respetuosos ante el pluralismo ideológico y construir una mejor sociedad superando aquello que nos divide y saludando aquello que nos une.
Estimado Néstor, muchísimas gracias, esperando contar contigo en una próxima ocasión. A la audiencia también, que Dios te bendiga y tengas éxito en tus funciones, en tu carrera, y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Gracias, George. Para los amigos de Cristales de Jade, soy Martín de Vina Palma, les mando un abrazo y adelante con la música.